Queridos amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes, estamos en este viernes 13 de febrero y por supuesto compartiendo siempre con ustedes que nos siguen todos los días. Vamos a estar teniendo estos días de carnaval también algunos temas importantísimos que uno de ellos vamos a abordar hoy día porque vamos a hablar del 14 de febrero. Este 14 de febrero que ha sido fatídico para Bolivia y por supuesto donde la historia nos da la cuenta de todo lo que ha sucedido en nuestro país los años precedentes a lo que fuera esta infausta pérdida de nuestra salida al mar. 1879, de 14 de febrero, momento en el que Bolivia se halla con las fuerzas chilenas ya en su territorio. De esto vamos a estar hablando en unos minutitos nada más y por supuesto seguramente muchas oficinas públicas hoy día han estado chayando debido a las fiestas de carnaval, por supuesto, y también se ha seguido el horario continuo, así que de todas maneras nosotros estamos firmes aquí en el puesto de trabajo para informarle y llevarle, por supuesto, entrevistas interesantes para alegrar su tarde y por supuesto también para informar. Nosotros hacemos la primera pausa del programa, vamos a estar hablando con el embajador Ramiro Prudencio en el próximo bloque, que nos va a hablar justamente de esto, de la historia, de lo que pasó el 14 de febrero de 1879, momento que Bolivia se desayuna cuando los chilenos ya estaban en su territorio. Vamos a la pausa. En esta tarde de 13 de febrero, mañana es 14, no tenemos programa porque es día sábado, pero en esta tarde vamos a recordar lo que ha sido el 14 de febrero. Para esto lo hemos invitado al embajador Ramiro Prudencio, que conoce muchísimo sobre la historia boliviana y por supuesto sobre la historia y la relación entre chilenos y bolivianos. Embajador, buenas tardes, gusto de tenerlo acá. Buenas tardes, Lorenita. A ver, ¿qué pasaba en enero, en diciembre de 1878? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el ambiente por el cual nos debatíamos los bolivianos en ese entonces? ¿Y qué pasaba en Chile? ¿Qué pasaba en el continente, embajador? Bueno, habría que decir que unos meses, o sea, un año antes, el 14 de febrero del año 78, Bolivia aprobó en el Congreso una ley, ¿no? Una ley que se llama de los 10 centavos, por los cuales se exigía a la empresa que trabajaba en Antofagasta de salitre y de ferrocarril que pagara 10 centavos por cada quintal de salitre exportado. Era una cantidad mínima, era en cierta manera necesaria porque Antofagasta ya era una población bastante crecida, tendría seguramente unos ya 5.000 habitantes o más, y los problemas de la luz, del gas, de la pavimentación eran muy difíciles de solucionar porque el país no tenía dinero, entonces por eso se decidió hacer esa ley para que haya un ingreso para Antofagasta, precisamente para utilizar ahí y que le iba a servir también a la empresa, precisamente si esa empresa vivía ahí. Pero la empresa se quejó, indicó que eso iba en contra de un tratado, el tratado de 1874, que decía que durante 25 años Bolivia no podía levantar nuevos impuestos a ningún capital chileno. Ahora, la empresa no era solamente chilena, era también inglesa, y Bolivia entonces decía, esto es una empresa internacional, no pertenece pues a la nación chilena, y por tanto podría de todas maneras pagar, tomando en cuenta además que años atrás, cuando se hizo el contrato con la empresa, el año 73, la empresa de motu propio quiso pagar a Bolivia el 10% de sus utilidades, y Bolivia misteriosamente no aceptó. Entonces, bueno, entonces esa empresa no pagaba impuestos, no pagaba ningún impuesto. Se iba a pagar ese 10% de utilidades que Bolivia no le aceptó. Entonces llega el año 78 y ahí se ve que esa empresa había crecido mucho en esos años. Tenía una gran exportación. Entonces dijeron, pues, bueno, ya que no hemos aceptado las utilidades del 10%, ahora hay que pague un 10% de 10 centavos por cada quintal, algo mínimo y que sirva para Antofagasta. La empresa se negó.
lamentablemente, porque era una empresa, como digo, no solamente chilena, sino también inglesa. Y no tenía deseos verdaderamente al principio de apoyarse en Chile, porque tenía miedo que Chile se quede con ese territorio y quede esa empresa bajo la ejida chilena, y ahí sí los impuestos iban a aumentar enormemente. Entonces preferían quedarse nomás, claro. Pero les molestó esto, además la prepotencia de nuestro prefecto, que no quiso llegar a un entendimiento. No mandamos una comisión para conversar en forma amistosa, sino que con prepotencia dijimos que íbamos a cobrar. Pero de todas maneras hubo largas en el asunto. Varios meses en que Bolivia comunicó al encargado de negocios, ¿no?, de Chile en Bolivia, de que no se iba a cobrar mientras tanto. Pero a fines de año, en diciembre, Bolivia emite una nota a la delegación de Chile en Bolivia, indicando que se iba a cobrar el día 14 de febrero. Entonces, claro, la empresa se queja, el gerente era un inglés bastante torpe y agresivo, que tuvo una disputa fuerte con nuestro prefecto, y al final quedó detenido. La empresa tuvo que pagar la garantía para que sea liberado. La relación fue muy espinosa con la empresa. Y resulta que llega enero y ya Bolivia ya estaba amenazando seriamente en cobrar. Y como la empresa había decidido no pagar, entonces se decidió embargarla. Eso ya fue una medida extrema, sin motivo se llegó a tal extremo. Entonces se decidió que se iba a embargar el día 14 de febrero. Bueno, pero no pagaban impuestos. Ningún impuesto pagaba la empresa. Bueno, entonces bien tenían los motivos los sí, bolivianos. Pues, pero hay que haberlo hecho quizás en forma más amistosa. Fue un poco torpe nuestro prefecto, y además con ese gerente inglés que era Hicks, que era bastante torpe, entonces la relación fue mala. Pero además esa amenaza de embargar fue ya grave. No, ya para qué llegar a ese extremo, hay que negociar, nunca hay que tomar medidas radicales. Entonces el gobierno de Chile mandó sus buques, ¿no?, para amenazar, o sea, ya dispuesto a tomar. Y Bolivia no le interesó, no se preocupó de ese detalle. Sabiendo que ya había un buque blindado importante en Antofagasta, no se preocupó de hacer más que eso, que se cobre. Llega ese día 14 de febrero, desembarcan las tropas chilenas, que llegó otro buque más de guerra, desembarcan y naturalmente toman Antofagasta. Increíble cómo se vuelve, de una cosa así, se vuelve tan grande, un problema tan grande. Toman Antofagasta un 14 de febrero, desembarcan, su gente empieza a entrar a la misma ciudad. ¿No es cierto? Las tropas ¿Cómo entraron. reaccionan los bolivianos? Bueno, el prefecto quedó, claro, muy afectado, entonces decidió. Además, una cosa muy importante que los bolivianos en general no conocen el asunto. El que tomó Antofagasta, el coronel Emilio Sotomayor, cursa una nota a nuestro prefecto. ¿Y qué dice? Como Bolivia ha violado el Tratado de 1874, Chile se considera con derecho entonces para intervenir y tomar Antofagasta. Pero además, ¿hasta dónde iba a tomar Chile? Solamente hasta el paralelo 23, porque hasta ahí eran las aspiraciones de Chile. Pero no tenía ningún derecho. Sí, había tenido, porque Chile se había considerado con derechos hasta el 23. Pero cuando hubo el tratado del año 66, que fue el primer tratado, sí, se decidió que la frontera no quede en el 23, sino en el 24. Ya. O sea, ganamos un grado. Un grado. Pero Chile consideró siempre que eso había sido, que se había entregado ese grado, pero con esas condiciones, ¿no?, de que no se levante impuestos por 25 años. Bueno, pero Antofagasta era boliviana, absolutamente. Claro, porque llegaba hasta el grado 24. Pero ya en el Tratado del 66 ya había un problema. Se decía, entonces, como Chile ya estaba explotando del 23 al 24, y explotaba, en ese momento no era salitre, era el guano. Y también empezó a explotar también minas de plata. Entonces... Ahí es el tratado del 66 con Melgarejo. Con Melgarejo, claro. Este es el de la medianería. De la medianería. Entonces, en ese caso, se decidió entonces que las riquezas de esa zona sean partidas por la explotación de esa riqueza por mitad entre dos países. Del 23 al 24 y del 24 al 25, en la zona ya totalmente chilena. Ya. Pero en la zona chilena del 24 al 25 carecía de riquezas. La riqueza estaba entre el 24
y el 23. Bien. Esa era la riqueza. Bien. Entonces había una medianería y Bolivia sufrió mucho con la medianería. No quería, porque había una gran riqueza que se llamaba la plata de caracoles. Y esa sí se exportaba por el puerto de Mejillones y tenía que pagar impuestos. Y esos impuestos tenían que partirse entre Bolivia y Chile. Y ahí había grandísimos problemas. Entonces, ¿qué se decidió? Cambiar esa situación con el Tratado del 74. Ya no haya más medianería. Pero eso sí. Porque fue un error hacer ese tratado. Pero es que no había más remedio. Porque si Chile ya explotaba esa zona, no le iba a soltar. Hay que tomar en cuenta que Mejillones estaba explotado desde el año 42. O sea, 24 años que Chile explotaba. Iba a perder completamente esa riqueza. Era difícil. Por eso él llegó, bueno, entonces que sea para los dos, en cierta manera. Ya. Pero ahora bien, entonces se eliminó esa medianería y se decidió entonces que todos los impuestos de la plata, de caracoles, solamente pasen a Bolivia. Ya no más medianería. Pero eso sí, que Bolivia se comprometa a no levantar ningún impuesto por 25 años. Siempre se pensó en la plata. Esta empresa de salitre no existía todavía. Y resulta que la empresa de salitre recién hace su contrato el 73, donde Bolivia no le exige impuestos. Increíble. Se suponía que Bolivia no era una zona muy salitrera. Y Bolivia quería interesar a capitales extranjeros para el salitre, porque la zona salitrera era la del Perú. Y Bolivia también quería crear una riqueza de salitre en su territorio y quería dar mayores facilidades precisamente a los extranjeros. Bueno, ellos dicen, ahora se maneja en la historia boliviana que obviamente fue la invasión a Bolivia el 14 de febrero. Invaden, bueno, se da todo esto, embajador, y a partir de ahí, del 14 de febrero a marzo, ya las cosas cambian porque esto se convierte en un conflicto bélico. Claro, porque como quería decirle, Lorenita, en la nota que ha cursado el coronel Emilio Sotomayor, dice que Chile recupera su territorio que había cedido hasta el grado 23. Pero del grado 23 hasta el 21,5 reconocía absolutamente la soberanía de Bolivia. Ningún problema había y no quería tomar esa parte. Solamente hasta el grado 23, donde había habido precisamente la medianería y todos los problemas. Recupera hasta ahí, dice Chile, pero del 23 al 21,5 no toca. Entonces, o sea, estamos hablando que el 23 es más abajo que el 21,5. No, es que, claro, el 21 es ya la frontera con el Perú. Claro. La frontera, 21,5 la frontera con el Perú, 23 acá y el 24 que era la frontera que se hizo en el tratado. Pero resulta que Chile considera que ha recuperado hasta el 23, pero no toca la parte norte del territorio boliviano, no toca. ¿Cuál era la sintonía, cuál era la política, cuáles eran los pensamientos y los intereses, embajador, en Chile en ese momento? El gran problema yo creo que no ha sido tanto en Chile como en Bolivia. Porque si Chile había dicho que recuperaba hasta el 23, todavía Bolivia tenía 1,5 grados, hasta el 21,5, que Chile no tocaba. Entonces había que negociar. En ese momento no había que arriesgar por toda esa zona más que teníamos de territorio marítimo buscando un conflicto bélico. Bolivia perdió la cabeza y lo único que pidió es el apoyo del Perú para recuperar ese territorio. Porque también tenían un tratado de alianza. Claro, una alianza, un tratado absurdo, porque era tratado secreto, pero lo primero que hicieron los que hicieron el tratado secreto, avisar a Chile por debajo. Porque la idea era que Chile se asuste, que no trate de intervenir en la zona boliviana y después en la zona peruana, porque la gran riqueza del salitre era la zona de Tarapacá, y que Chile ya visionaba desde el año 50. Y Chile, el presidente del Perú, indirectamente nos negoció para que hagamos el tratado de alianza, para que Bolivia no se alíe con Chile contra el Perú, sino que esté atada Bolivia al Perú para una guerra, ante una supuesta guerra. Y Bolivia se confió en esa alianza y no quiso tratar con Chile un arreglo pacífico de esta situación. Embajador, en todo este ir y venir y todos los problemas que tenía Bolivia, yo le preguntaba cuál era la sintonía chilena. ¿Cuál era la sintonía chilena en ese entonces? Chile lo que deseaba, evidentemente, una guerra con Perú. Había comprado barcos de guerra poderosos, 2 acorazados poderosos. Que los habían cargado a Inglaterra. Claro, esos acorazados no eran contra Bolivia. Bolivia no tenía ninguna armada. Todo era contra el Perú. Chile se armó desde los años. Porque la hegemonía del Pacífico la tenía el Perú. Exacto, porque tenía la gran riqueza. Los grandes puertos. Guano y salitre tenían Tarapacá.
que era un emporio en ese momento de riqueza. Y los chilenos querían eso. Ambicionaban. Entonces, ya cuando comenzaron a trabajar el salitre en la parte boliviana, ya sacaron una buena riqueza. Dijeron, ¿cómo no tomamos ese? Si es un país que está desorganizado, el Perú. No tiene, o sea, tenía 2 buques de guerra blindados, pero muy inferiores a los chilenos. O sea que ya la ventaja para iniciar una guerra era muy grande a favor de Chile. Y además, fuera de eso, su organización, ¿no? su sistema de amistades con Inglaterra, con Alemania. Entonces tenían una fuerza militar mucho más moderna. Chile planificó años atrás una guerra contra Perú, no contra Bolivia. Pero Bolivia estaba en el medio. Entonces lo que quería era que Bolivia se alíe a Chile. Es decir, ustedes lo que deben hacer es aliarse precisamente después del 14 de febrero. Vino Bolivia, llegó un momento de desesperación y el 1 de marzo emitió un decreto muy duro, declarando que estábamos en estado de guerra con Chile. ¿Para qué hacer esa declaración? Era excesivamente duro porque además nos obligaba a entrar en una guerra y estábamos solos. El Perú todavía no había definido su situación. Dasser, el presidente. El presidente Dasser, que estaba muy agresivo y quería precisamente obligar al Perú a entrar a la guerra. ¿Cuál era el ambiente en Bolivia en ese tiempo y ya cuando Claro, empieza la guerra? Evidentemente había un patriotismo muy grande, porque claro, si de la noche a la mañana unas tropas desembarcan y toman sin que Bolivia hubiera provocado nada. Los bolivianos salen a defender. No, en Antofagasta nadie defendió, porque eran poquísimos. En Antofagasta bolivianos. no, pero sí ya tenían la noticia. Claro, llegó por la noticia. Ahora se dice que estábamos en carnaval y todo esta. Es verdad que estamos en carnaval, pero es una tontería decir de que porque quería bailar el presidente y sus ministros no se avisó al país. Eso es un absurdo. Lo que sucede es que el presidente tenía que saber primero, antes de que Bolivia sepa, todo el pueblo, y que iba a pedir la guerra, era saber nuestra consulta al Perú. ¿Cuál era la posición del Perú? ¿Nos iba a apoyar o no? Eso era fundamental. Y hasta no saber eso, mejor que Bolivia se calle la gente, no se sepa todavía para no levantar una furia terrible en el pueblo. Es por eso que se ocultó la noticia. ¿Cuándo empieza ya la guerra en sí, embajador? Bueno, ¿Qué día? La verdad es que la guerra, como digo, hubo un decreto del 1 de marzo que Bolivia declaró. O sea, más o menos a los 15 días. Claro, pero ese decreto del 1 de marzo, Chile ni siquiera lo consideró como una declaratoria de guerra. No tenía deseos de hacer la guerra a Bolivia. No lo consideró. Lo que quería era saber, naturalmente, qué iba a decir el Perú, porque a Chile lo que le interesaba era el Perú. ¿Y el Perú qué hizo? Precisamente el 1 de marzo mandó un embajador para negociar con Chile, ¿no? Que se arregle la situación. ¿No? Un gran embajador, ¿no? Uno de los diplomáticos más importantes, Lavalle se llamaba, ¿no? del Perú, fue. Pero este embajador, lamentablemente, de esos errores de nuestros diplomáticos, y eso que era de los mejores, cuando estuvo en Lima, cuando fue designado, habló con nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que fue precisamente a Lima, Reyes Ortiz, para pedir al Perú pues, que cumpla con el tratado. Pero este señor Lavalle habla con él y, según aquí en las memorias, se dice que su relación fue muy fría, muy seca, y no recibió ninguna instrucción clara, ni siquiera de su gobierno. Solamente pedir a Chile que se retire de la zona del 23 al 24. Pero eso no es negociar. Solamente que se retire y nada más. Y fue así Lavalle. Llegó, pero ya vio que había ambiente agresivo en Chile. Y habló con el presidente, habló con el canciller, y los chilenos dijeron, no vamos a salir de esta zona. Pero sí, podemos aceptar el arbitraje, porque había el tratado del 74 con Bolivia, hubo un tratado complementario del 75 para un arbitraje cuando haya problemas en esa zona. Y Chile dijo, nos quedamos en esa zona y vamos a un arbitraje con Bolivia. Y este señor tonto, ¿por qué no aceptó? Era una buena solución. Pero él dijo, no, ustedes tienen que retirarse de esta zona. El Perú sí le dije que no. ¿Y qué pasó entonces? ¿El Perú quería aliarse con Bolivia, embajador? No quería que Bolivia se pase a Chile, más que todo. El temor era ese. Que Bolivia se alíe con Claro, Chile. porque si Bolivia perdía su litoral, claro, Bolivia tenía un sueño desde la fundación de la República de que Tacna y Arica pasara a Bolivia. Y los peruanos sabían muy bien que siempre Bolivia había soñado con eso. El presidente Sucre, el presidente Santa Cruz, Vallivian, Belsu, Linares, todos los presidentes la mayoría de los desde 1825. Todos habían pensado que la puerta natural era ¿Por qué Arica. Bolívar no le hace caso al presidente Sucre
cuando él le pide tantas veces que negocie esta parte de que tenía que ser su salida natural de La Paz, Arica. Eso tampoco es cierto. Precisamente Bolívar instruyó al primer embajador que viva del Perú a Bolivia, ¿no? Ortiz de Ceballos, vino para negociar un tratado con Bolivia, entregando Arica y Tarapacá a Bolivia, y Bolívar le entregaba a Polobamba y le entregaba la península de Copacabana. Y se suscribió ese tratado en Sucre en octubre del año 26, ¿no? Estando de presidente Sucre. Vino Ortiz de Ceballos para negociar con la instructiva de Bolívar. Ahora, ¿qué pasó? Que mientras llegó Ortiz de Ceballos, negoció acá, Bolívar, llamado por Colombia, tuvo que dejar, ¿no?, al gobierno de Perú y dejar a un interino, al mariscal Andrés de Santa Cruz. Y resulta que después, cuando este Ortiz de Ceballos vuelve al Perú para ratificar en el Congreso el tratado, Santa Cruz no acepta. Dice, no, con esto, verdaderamente, aquí en el Perú se van a molestar conmigo, saben que yo soy alto peruano, y por tanto rechazó Santa Cruz ese tratado. A ver, embajador, para no hacerlo muy largo, y porque, por supuesto, necesitamos recordar y refrescar las cosas que han pasado en nuestro país, bien, empieza la guerra. No, le diré cómo comenzó la guerra. ¿Cómo comenzó la guerra? Resulta que el día 14 de marzo, nuestro embajador... Un mes después. Un mes, precisamente. Nuestro embajador, que era Zoilo Flores, allá en Lima, y nuestro canciller, que es Reyes Ortiz, emitieron una circular a todo el cuerpo diplomático acreditado en Lima, indicando que Bolivia estaba, acompañando el decreto de 1 de marzo, donde se decía que Bolivia se consideraba en estado de guerra. Entonces Chile, claro, supo que esa circular, recién el 14 de marzo, Chile se consideró en guerra con Bolivia, 14 de marzo. Entonces le exigió al Perú, señores, ¿ustedes son neutrales o van a apoyar a Bolivia? Y el Perú hizo todo lo posible para ganar un tiempo más. Y solamente entonces este señor tuvo que al final de la valla reconocer que el Perú tenía un tratado con Bolivia y retirarse. Por eso, después del 14 de marzo, Chile toma el resto del territorio boliviano. Toma Mejillones, toma Cobija, toma Tocopilla y va más al fondo, y toma después la localidad interior de Calama, el 23. O sea, desde el 14 Chile recién se considera en territorio, o sea, en guerra, el 14 de marzo, y toma el resto del territorio litoral de Bolivia. Bien, estos han sido los antecedentes para que usted los recuerde. Nosotros recordamos el Día del Mar, el 23 de marzo, pero está en nuestra memoria, está en nuestra historia este fatídico 14 de febrero y por supuesto después el 14 de marzo que nos está contando el embajador. Embajador, 2 palabras para terminar. Solamente quisiera decir que lamentablemente después de ese fatídico día vino la guerra, que fue desgraciadísima, pero después hubo un pacto de tregua que era positivo. En el 84 firmamos el pacto, porque les pedimos a los chilenos no hacer un tratado de paz, porque en ese momento no había por dónde Bolivia pueda salir con mar, porque todo Antofagasta fue ocupado por Chile, y todo Tarapacá estaba ocupado por Chile. Entonces, ¿por dónde iba a salir? Solamente quedaba Tacna, donde había un tratado el tratado de Ancón entre Perú y Chile, que decía que 10 años después del tratado iba a haber un plebiscito. Y a quien gane el plebiscito se quedaba con esas provincias, o al Perú o a Chile. Entonces Bolívar dijo, no hagamos un tratado de paz, porque lo que queremos es salir por ahí. Y Chile aceptó. Y hubo solamente un pacto de tregua. ¿Para qué? Para que después venga ese plebiscito y ya negociar con Bolivia un tratado de paz con una salida al mar. Bien, ahí nos quedaremos. Vamos a tener todas las oportunidades del mundo para seguir recordando estas páginas de la historia boliviana que realmente cuando uno las recuerda dice, bueno, ¿qué nos pasaría a los bolivianos? ¿Qué pasaría con los chilenos? ¿Qué pasaría con los peruanos? Gracias, embajador. Muchísimas gracias, Lolita. Hacemos una pausita. Muy bien, estamos en compañía de don Julio Belzu.
Él es del CEDES y por supuesto va a estar hablándonos de esta campaña que inicia este servicio que tiene el departamento para obviamente prevenir los embarazos, en fin, los contagios y todo eso que significa siempre en estas fiestas de carnaval. Don Julio, buenas tardes, gusto de tenerlo acá. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo vengo a nombre de la Secretaría Departamental de Salud, del Programa Departamental de ITS VIH-Sida y del CEDEVIR La Paz. Ya. Bueno, en estos días, por la proximidad del carnaval, se va a realizar una campaña masiva de difusión acerca de los riesgos de contraer las infecciones de transmisión sexual y más que todo el VIH que conlleva en el SIDA por la finalización, ¿no? Entonces, para eso la Secretaría Departamental de Salud está preparando, todavía no lo va a dar a conocer, yo creo que en estos días lo va a dar a conocer, cuáles días van a ser los días en que se va a hacer la difusión de los spots televisivos o la entrega de trípticos, más la entrega de preservativos a la población. Don Julio, háblenos un poquito de la historia desde que ustedes hacen estas campañas, cómo nos ha ido y cómo las cosas pueden prevenirse a través de esta comunicación que se hace con la población. Bueno, generalmente no hay una fecha exacta, cabal, históricamente hablando, ¿no? Sino que en todos los carnavales y en el Gran Poder, una fiesta muy tradicional, se ha venido haciendo la difusión acerca de la prevención y los riesgos que conlleva el tener una relación sexual sin preservativo, ¿no? Más que todo en un estado de ebriedad. Los resultados, bueno, han sido óptimos, puesto que ha tenido receptividad a la población, a pesar que hemos recibido también algunas críticas, ¿no? Porque el hecho de entregar unos preservativos conlleva a una doble connotación. Por un lado, de que se está incentivando a los adolescentes o a la población a hacer uso. En la vida siempre hay un empezar, una primera vez. Hay mucha gente que por primera vez lo usa y dicen, bueno, se está incentivando. Y otros dicen, no, está muy bien. En carnaval, la fiesta de la carne, hay conductas incontrolables por el alcohol, todas esas cosas, ¿no? Don Julio, ¿a qué edad más o menos se estima que los chicos, los jóvenes empiezan ya sus relaciones sexuales? Ya, biológicamente, cuando empieza la adolescencia, nosotros en Bolivia tenemos 3 adolescencias, de los 10 hasta los 14, de los 15 a los 17 y de los 17 a los 19 la adolescencia tardía. Pero generalmente se empieza a la edad de la adolescencia, terminando la pubertad, a los 14, 13 años y así entrar en el campo de la relación sexual coital. ¿Y esto es muy común? Sí, al menos mucho depende también del medio ambiente, depende del estímulo visual que uno recibe. Hoy en el día hay mucha libertad para entrar al campo de la sexualidad, la televisión, el internet, los videos que venden en forma clandestina en ciertos lugares de la ciudad de La Paz. En fin, entonces los adolescentes no tienen ningún reparo para poder obtener esta información y tal vez motivados por ese tipo de información y por la publicidad, ¿no? Más bien se ha frenado. Por la presión social también, sí, ¿no? La presión social más que todo importante. se ha frenado porque hace tiempo atrás en la prensa escrita salía, ¿no? Publicidad de venta de servicios, entonces la gente acudía y... Bien. ¿Cuáles son los elementos para la campaña? Ya, uno que concientizar a la población del uso del preservativo. El preservativo es uno de los métodos que tiene doble función. Una, evita el embarazo, no es como los otros métodos, la té de cobre, la píldora, los óvulos. Evita el embarazo y evita las infecciones de transmisión sexual. Y por ende evita el VIH. Bueno, los chicos en este carnaval, los jóvenes, reciben estos condones de regalo del CEDES. Sí, claro, es una política del Ministerio de Salud a través de la Secretaría Departamental de Salud y se entrega a la población, ¿no? Para que puedan usar en estos días, puesto que abunda la bebida alcohólica, las bebidas alcohólicas y las fiestas juveniles, todo eso. Es posible que muchos jóvenes nos estén viendo por el horario que tiene el programa ahora, don Julio. Quisiera que nos muestre, por favor, cómo se debe usar un condón. Sí, cómo no. Preservativos existen, condón o preservativo es el nombre.
Existen en farmacias y otros lugares de venta, ¿no? En los hoteles también suelen obsequiar, como en los aeropuertos, pero realmente en Bolivia existen las farmacias. Uno de los requisitos, por ejemplo, en todo preservativo lleva la fecha de caducidad, la fecha en la que se termina de usar. Generalmente dura 5 años de la fecha de producción. ¿Qué material está hecho? De látex. De látex. De látex, ¿no? Ahora hay otros productos que son mucho más sensibles, mucho más delgados y de fácil utilización, ¿no? Pero que son un tipo látex también. También tipo látex, ¿no? Entonces, una de las características, que son dos fundamental prácticamente, una de las principales es, por ejemplo, la fecha, como les decía, ¿no? Hay una fecha de expiración. Pasados los 5 años ya no sirve. Entonces tenemos que fijarse, o tienen que fijarse, la fecha de expiración. 2, que tiene un colchoncito de aire, un colchón de aire. ¿Ya? Eso nos da a conocer que está todavía en buenas condiciones de ser usada el preservativo. Ahora, don Julio, muchas veces a los chicos les da vergüenza ir a comprar a una farmacia uno de estos preservativos. Sí, sí, bueno, por si es connotaciones de tipo cultural, ¿no? Hay todavía la vergüenza de acercarse a la farmacéutica o a la farmacia, a veces delante de la gente, ¿no? Lo divulgan de que quiere el cliente un preservativo, ¿no? Sí. Y bueno, a veces prefieren a que la pareja entre a adquirir y no el varón. Son por ciertas costumbres, el machismo y más que todo la vergüenza de utilizar esto, ¿no? Bien, ¿cómo entonces, si un joven que nunca ha tenido relaciones nos estuviera viendo, cómo usted le explicaría que tiene que utilizarlo? Sí, bueno, para eso tenemos un modelo que se llama el dildo, es un medio audiovisual didáctico para poder comprender, ¿no? Después de haber conocido que esto tiene una duración de 5 años y tiene un bolsón plástico de aire, procedemos a retirar. No se debe utilizar ningún material cortante, como ser, bueno, una navaja, un cuchillo o algún objeto filoso para retirar, menos los dientes, ¿no? Para eso tiene esta ranura que se ha creado, ¿no? Entonces procede a retirar suavemente el preservativo, con mucha suavidad, sin lastimar, sin destrozarlo, y se retira. El preservativo, bueno, es como una moneda que tiene 2 caras. Ya. Y hay el problema en que el adolescente o la persona que va a utilizar, peor en estado de ebriedad, no sabe cuál lado va a colocar, ¿no? Entonces hay una técnica de soplar o la otra técnica de desenrollar. Hay un lado que sí desenrolla totalmente y puede fácilmente ser colocado, como en este caso, ¿no? Entonces estaríamos teniendo una especie de tetón. Entonces, una vez que vemos que en este lado sí se ha desenvuelto y no en el otro lado, porque va a seguir envolviéndose en el mismo lado, entonces nosotros debemos agarrar con el índice y con el pulgar de la mano derecha, colocar en el glande, en este caso, y deslizar suavemente, hasta cubrir totalmente hasta la base del pene. Y dejar esta especie de tetón. ¿Para qué dejamos esto? Con el fin de sacar el aire para que en el momento de la penetración no llegue a quebrarse. Terminado el acto sexual, bueno, se procede a retirar. Como es un objeto frío, no hay dilatación. Como es látex, se dilata en el momento del acto sexual. Entonces es mucho más fácil de retirar. Acá es un poco dificultoso, se vuelve a enrollar. En cambio, cuando está en el miembro, en el pene del varón, no sucede lo mismo, puesto que se retira en forma más fácil y ya totalmente dilatado. O sea que al final termina en esta manera, ¿no? Y con el semen en el condón. Don Julio, ¿qué recomendaciones usted le daría a los jóvenes, a las jovencitas que por supuesto están en este carnaval y que por supuesto van a fiestear, van a bailar y de repente van a tener relaciones? Ya, unas recomendaciones que, bueno, el acto sexual es una cosa natural, es una cosa biológica, natural, que todo ser humano tiene en el mundo, ¿no? Lo que les recomendaríamos es que para todo acto sexual, sea con una persona conocida o desconocida, utilizar el preservativo. 2, no estar en un estado de ebriedad, estado etílico. Porque al estar en un estado de ebriedad, del estado consciente, pasamos al estado de inconsciencia y no sabemos qué estamos haciendo. 3, que no debemos tener en lo posible con personas desconocidas.
cuarto, que evitar que el preservativo se rompa en el acto sexual. Hay mucha gente que suele tener un tanto de violencia en el momento del acto sexual, o a veces sucede que por la fuerza de la penetración llega a rasgarse. Para eso es necesario utilizar ciertos componentes como ser el agua, para que la penetración sea más fácil, ¿no? Y no se llegue a destrozar. Y quinto, que, bueno, usar siempre en todo momento, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar preservativo? El que no le transmitan a uno una infección de transmisión sexual y no se autoinfecte, porque a veces hay una autoinfección. Y dos, de que no haya un embarazo no deseado. Bien. Don Julio, yo me imagino que la campaña se va a estar dando en varios medios de comunicación. Esperamos que tengan éxito. ¿Cómo les ha ido el año pasado? Sí, muy bien, hemos tenido mucha receptividad. Bueno, hay otros grupos que también días antes ya van, concientizan en los colegios, establecimientos educativos, en las unidades militares y en otras instituciones. Y dos, que el día de la entrega, ¿no? Tanto en la entrada del carnaval, en el domingo y en el Giscanata. Bien, don Julio, que le vaya muy bien. Buen carnaval. Le agradezco y mucha suerte a todos. Muy bien, nosotros hacemos una pausita. Bueno, en este carnaval que ya, por supuesto, empieza, vamos a conversar con Nicolás Salazar, que es jefe de la cervecería. ¿Jefe de? Jefe de marca paseña. Jefe de marca paseña. Buenas noches, Nicolás. Buenas tardes, más bien. Yo ya estoy en la noche. Susi Trigo, tú conoces bien el marketing y nos vas a explicar muchas acciones que tiene la cervecería para hablar de esto que están haciendo, esta intervención, digo yo, como la llegada de Jude Law en el carnaval boliviano. A ver, ¿cuáles son los datos? ¿Cómo se les ha ocurrido? ¿Qué dice la cervecería a propósito de esto? Bueno, nosotros teníamos un objetivo con esta campaña, que es poner los ojos del mundo en Bolivia y dar un primer paso firme en lo que tiene que ver con un posicionamiento internacional del carnaval boliviano como un espectáculo de interés mundial y que es una experiencia que el extranjero debería considerar conocer en algún momento dentro de los viajes turísticos que puede tener. Así que desde un primer momento, cuando pensamos cuál podía ser la campaña de Paseña para este año del carnaval, decidimos dar un vuelco a lo que normalmente veníamos haciendo y no hablar solamente del consumo de cerveza, sino comenzar a hablar de un tema, un motivo de orgullo, que es una celebración boliviana, y poder mostrarla al mundo. Entonces... Bien, y bueno, habrá mucha gente que dice, ¿quién es este Jude Law? ¿Quién es este actor? A ver, ¿qué ha hecho en su vida? Es un actor británico, 100% vigente hoy en Hollywood. Una de sus películas acaba de ganar el Globo de Oro, que es el Gran Hotel Budapest. Sí. Globo de Oro a la mejor comedia. Acaba de lanzar una película que se llama Black Sea, 2 veces nominado al Oscar. Y el año pasado está si no me equivoco mal, entre el quinto y el tercer lugar de los actores que más dinero han recaudado y más dinero han ganado, ¿no? Él ha ganado más de $40 millones el año pasado por producciones. Y en ese sentido creemos que es una persona que va a poder generar, y en realidad ya lo ha hecho porque lo hemos anunciado el lunes, y hoy contamos con más de 30 repercusiones a nivel internacional de medios, desde Fox News, Estados Unidos, pasando por todo lo que es Latinoamérica, de su llegada a Bolivia, y es precisamente esa una intención, que la gente comience a preguntarse dónde estaba llegando él y a partir de eso que comience a averiguar más sobre nuestro carnaval. A ver, Susi, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta acción de la cervecería? Bueno, yo creo que realmente es una idea excelente. Realmente ahora las marcas, los productos, tratan de unir sus atributos con los de celebridades, como es Jude Law, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay estudios en este momento de que una campaña, digamos, en este caso, digamos, de un destino turístico, de un evento turístico como es el Carnaval de Oruro y el Carnaval boliviano en general,
su performance, su éxito directamente va a ser un 25% mayor al que hubiera sido con una campaña común y corriente, ¿no es cierto? Entonces, el uso de las celebridades en este momento está bastante en boga. No solamente con actores de Hollywood, sino futbolistas, modelos, claro, etcétera, ¿no es cierto? Y en este caso particular considero que si, como dice Nicolás, han logrado ya en un día como 30 impactos en la prensa internacional, realmente es muy valedero. Porque lo que nosotros tenemos que hacer como bolivianos no es decir, bueno, que Jude Law o cualquier otra celebridad llega a Bolivia para nosotros, para los bolivianos, que eso también es fundamental, sino realmente visibilizar que ese artista ha escogido, digamos, este destino para pasar una vacación, para tener una experiencia inolvidable, claro, como es el carnaval. Entonces, eso realmente repercute no solamente en redes sociales, ¿no es cierto?, sino realmente en todo lo que son las revistas de farándula, revistas de viajes, etcétera, que realmente contribuyen a que el destino Bolivia y el carnaval en este momento sea realmente un destino elegido por una celebridad. Y eso realmente va acompañado de un seguimiento, ¿no es cierto? O sea, de parte de los fans, por ejemplo. Claro, de quienes siguen sus películas. Exactamente, y sus ¿no es cierto? Entonces yo creo que es una iniciativa muy destacable, muy importante para el país, ¿no es cierto? Y esa alianza que han realizado con el Ministerio de Turismo, yo creo que bueno, es un comienzo para poder salir hacia el exterior, ¿no? Nicolás, ¿cómo lo contactan a Jude Law? Bueno, precisamente nosotros a partir del convenio que firmamos con el Ministerio de Culturas, particularmente con el Viceministerio de Turismo, comenzamos a pensar cuáles podían ser las acciones como para poder coronar esta actividad. Nosotros hemos tenido varias, un spot que se ha pautado en canales de cable, CNN, TNT, Discovery, todo este tipo de cosas. Sí. Entonces, una de las formas en las que creíamos que podíamos dar el cierre a esta campaña era precisamente traer un nivel de celebridad que nos pusiera en la prensa internacional. Y nada, nosotros en particular comenzamos a buscar opciones, comenzamos a invitar gente, comenzamos a considerar, a barajar perfiles que podrían ser adecuados. ¿Quiénes también estaban en la lista? Por razones de confidencialidad, porque todo esto tiene que ver con contratos, no podemos develar el resto de los nombres porque se barajan números y son negociaciones importantes, además del tema de agenda, ¿no? Como le decía, los Golden Globes se entregaron hace poco menos de un mes, él acaba de estrenar su película el 25 de enero, así que era un tema complicado también porque hubieron varias celebridades de a nivel internacional que mostraron algún tipo de interés para llegar, pero ese era el tema, ¿no? Asegurarles la logística, el transporte y los dispositivos de seguridad adecuados como para que ellos se sientan cómodos al venir acá y cuadrar agendas. Y la verdad es que con Jude Law en particular tuvimos una muy buena experiencia. Desde el primer momento él, como decía Susana, seguramente a partir del resto de las actividades que ha podido desarrollar nuestra marca país, se ha interiorizado un poco más de lo que era Bolivia, de lo que es, por ejemplo, el Salar de Uyuni con el Dakar o otro tipo de actividades. Y desde el primer momento que nosotros le comentamos sobre la invitación, él fue obviamente una de nuestras primeras opciones, y cuando se lo mostramos, lo bueno fue la recepción de él, porque él en todo momento dijo que lo veía factible y que le interesaba saber un poco más del país. Se le mandó información sobre el carnaval, sobre el resto de destinos turísticos. Y si bien fue largo y complicado negociarlo, porque incluye, como le decía, muchas cláusulas. Me imagino que no negocias directamente con él, sino debe tener un manager. Sí, se negocia con él, obviamente está representado por una compañía muy grande que maneja artistas de este nivel, que son compañías de managers. Entonces hubo un trabajo ahí desde abogados de CBN, claro, gente en California, gente en Londres, donde él reside, como para poder traerlo. Bueno, ¿él sabe a lo que está viniendo? Sí, ¿Sabe más o 100%. menos qué es el Carnaval de Oruro? ¿Lo ha visto? ¿Tendrá imágenes? Nosotros le hemos mandado información y estamos seguros que un artista de ese nivel no vendría si no fuera porque le interesa realmente. Susi, ¿tú qué dices? ¿Qué comentario tienes al respecto? Yo creo que, bueno, como dije antes, es
excelente que venga. Pero creo que, bueno, seguramente Paceña y el Viceministerio de Turismo tienen una agenda, una estrategia de relaciones públicas para que esto pueda difundirse a mayor escala, ¿no es cierto? Y que realmente no sea un evento solamente. Que solo venga al carnaval y listo, nada, ¿no? Sino seguramente en el contrato que tienen con CBN hay algunas cláusulas en las que qué es lo que tiene que decir, qué es lo que no tiene que decir, cómo tiene que mostrar a Bolivia, porque realmente yo creo que todas esas cosas tienen que estar pactadas, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que las repercusiones que vamos a tener en los próximos días o meses, yo creo que van a ser bastante favorables. Yo veo, por ejemplo, a Jude Law como una persona muy sensible, muy carismática. ¿Cuántos años es un tiene, joven, Nicolás? 42. 42. Entonces, inclusive una persona que busca experiencias, ¿no es cierto? Entonces, venir a un lugar y ver a un carnaval completamente exótico que nunca lo ha visto, yo creo que podría atraer la atención no solamente de otras celebridades, ¿no? Sino de un turismo masivo hacia Bolivia, ¿no? Tal vez no tan masivo, porque definitivamente no es para eso, sino un turismo bastante selectivo que busca cultura principalmente. Dentro de su contrato, ¿qué está? ¿Venir al carnaval? ¿Qué más va a hacer? ¿Qué otras actividades? En realidad, como le decía, parte del contrato también incluye cláusulas de confidencialidad, lo que nosotros podemos transmitir en este momento, porque después se va a desarrollar, él llega el viernes y ese día se va a desarrollar un poco la agenda de lo que va a hacer, pero lo que está pactado y lo que se puede asegurar hoy es de que va a estar presente en el Carnaval de Oruro, en la entrada folclórica, en el palco oficial, con las autoridades más importantes. ¿Habla un poquito de español o no? No, español no habla. No, inglés. Obviamente va a tener un intérprete y la idea es, y se le ha enviado información traducida como para que él pueda tener algún relacionamiento, porque esa es también la idea de él. Claro. Y la otra parte es llevarlo en la noche al corso de la ciudad de Santa Cruz. ¿Va a estar cuántos días? Él, para participar del carnaval, está asegurado entre sus actividades entre el viernes 13, que estamos definiendo y confirmando la agenda oficial, y el sábado 14, que va a estar participando en los carnavales. Y posteriormente, como decía Susana, se ha trabajado con él para poder mostrarle otros destinos turísticos, que él obviamente ya por un tema de seguridad eso no va a ser público, pero él está trayendo inclusive a miembros de su familia para los días posteriores al carnaval, poder ir a algún destino. Y para los días de carnaval está trayendo amigos. O sea, la verdad es que, como le digo, ahí se nota el interés de que él tiene de poder un poco disfrutar de la fiesta. Claro, porque si no viene, cumple y se va, ¿no? Exacto, no es un contrato solo de trabajo. ¿Veremos algún spot de la cervecería con Jude Law? No. Un spot en particular no, como Susana bien decía, hay toda una idea de hacer un trabajo por detrás de una campaña de PR bastante importante como para que esto no quede solamente como un esfuerzo aislado, sino que sea el puntapié inicial, ojalá, de un nuevo cambio en la forma en la cual podemos mostrar el carnaval, y creemos que también eso está logrando repercusiones internas. La misma gente, nosotros por lo menos en nuestras redes sociales hemos escuchado que gente que desestimaba ir al carnaval de Oruro o el de Santa Cruz por alguna otra razón, sí va a ir. ahora sí tiene ganas de ir, claro. Y también gente que alienta al resto de los bolivianos a que mostremos la mejor cara, a que vivamos una fiesta, que nos divirtamos, pero que sea de manera responsable. Por supuesto. Y que le podamos dar la mejor imagen a una persona, porque se sabe que lo que él después repercute en el exterior va a generar seguramente turismo. Repercusiones y turismo y visitas al país. Susi, vemos a Bolivia que se pone en planos por un lado y por el otro, por el Dakar y por esto y por el otro, en planos que antes no estaba, por supuesto, ¿no? ¿Qué dices de esto? Yo creo que es un comienzo. Mira, para mí el Dakar ha sido un evento realmente increíble. Bueno, hemos tenido la experiencia del año pasado, 2013, y 2014 y 2015. Y creo que esta llegada de Jude Law, yo creo que van contribuyendo a que el turismo, los destinos turísticos de Bolivia, sea el Salar de Uyuni, el Carnaval de Oruro, las misiones jesuíticas, Madidi, etcétera, puedan ser conocidos, nuestro hermoso lago Titicaca. Entonces, definitivamente yo creo que
esto tiene que, no tenemos que focalizarnos en eventos solamente, sino tiene que ser parte de toda una estrategia que pueda llevarnos a un resultado, ¿no es cierto? Lógicamente son recursos muy elevados los que se requiere. Hay países, gobiernos que definitivamente apuestan por el turismo, como lo está haciendo en este momento nuestro presidente. Sin embargo, yo creo que la promoción del turismo no solamente es a nivel de, como ahora digamos, de promoción de eventos, etcétera, sino también una serie de factores como infraestructura turística, hotelera, que pueda contribuir a tener todo un paquete turístico armado, pues, y recibir en a buena los forma, ¿no es invitados, cierto? para que se sientan cómodos, que se sientan felices y que puedan visitar cuánto destino turístico tenemos los bolivianos, ¿no? Sí, es por eso yo creo que, por ejemplo, ahora en Oruro y Santa Cruz, creo que todos los espectadores tienen, y bueno, me imagino que las autoridades están haciendo todo lo posible para presentar una excelente imagen de las ciudades, ¿no es cierto? Porque eso es lo que se va a llevar una experiencia y dirá, sí, efectivamente, en su yo interior, Jude Law dirá, sí, realmente valió la pena, y él, ¿no?, con sus amistades, etcétera, y tal vez en algunas entrevistas también dirán, sí, realmente valió la pena ir a Oruro. Las fotos que se tendrá que sacar, ya no me imagino, deben ser millones de fotografías que va a tener que tomarse, por supuesto, con la estadía en nuestro carnaval. Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros. Susi, muchas gracias, Lorena. Nosotros hemos cumplido nuestro tiempo, pero por supuesto estaremos con ustedes, como siempre, 5:30 de la tarde, de lunes a viernes.